tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy, 12 de octubre de 2022. Bueno, hoy algunas personas le dicen el Día de la Raza, en particular en América Latina. En Estados Unidos se le conoce como el Día de la Hispanidad. No obstante, hay otro considerable grupo de personas que le consideran a esta época como el Día de la Resistencia Indígena, luego de la invasión hace más de 500 años, más de 530 años, que cuando Cristóbal Colón vino a América precisamente un 12 de octubre de 1492. Así que hay celebraciones, en particular en Estados Unidos. Acá en América Latina, pues ya de esa costumbre se fue perdiendo, porque se hablaba anteriormente de la conquista de América, pero no es otra cosa más que la invasión española a América, que nos terminó causando un genocidio que hasta el día de hoy se sigue lamentando. O como bien decía, parafraseando a Eduardo Galeano, ese reconocido escritor uruguayo que elaboró Las Venas Abiertas de América Latina, decía Galeano en una de sus partes que cuando vinieron los españoles, ellos tenían la Biblia y nosotros las tierras, nos dijeron cierren los ojos, y de pronto ellos se quedaron con las tierras y nosotros con la Biblia. Bueno, eso es lo que dijo Eduardo Galeano en ese libro, que es bueno leerlo si usted quiere conocer un poco qué ha pasado en América Latina en el último siglo. Si lo decimos de esta manera, quizás hay que hablar un poco más de eso. Lea Las Venas Abiertas de América Latina. Bueno, como siempre, como todas las tardes, Ronald López ya está preparado en el máster de Radio Globo, Cristian Maradiaga también en redes sociales, en Globo TV y en YouTube, Ana Godoy en la producción, y como todas las tardes, don Carlos Paz López aquí como siempre, ya preparado de nuevo a la acción. Don Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No, muy buenas tardes, Brian Flores. Me va muy bien, muy bien. Tengo la moral muy alta. Excelente, eso es bueno. Gran motivación para compartir con nuestros oyentes a nivel nacional e internacional, y poder permitirme también saludar a algunos amigos. No los puedo saludar a todos, y a aquellos que me escriben ahí en las redes les agradezco, y a los que también no tienen otra cosa que hacer, pues es porque les falta capacidad de razonamiento. Es que compréndalos. Sí, claro, yo no me peleo con ellos en las redes, pero le agradezco a los que escriben también ahí a mi favor. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV y Ronald López en los estudios de Radio Globo, y a la compañera Ana Godoy. Yo considero que es el día de la invasión, en que vino el asalto, el robo, la violación, el crimen, el asesinato, y que todavía persiste. Hay grandes cantidades de tierra que los títulos fueron donados por el rey de España de aquella ocasión, y yo me pregunto quién era ese humano para que repartiera a quien diablos a él se le antojaba, o era su pariente o su conquistador, su asesino, para darle tierras. Y todavía eso persiste en nuestro país. Y le consulté a un antropólogo, porque yo no soy especialista en la materia, si aún podría persistir después de 500 años ese comportamiento, esa conducta que tenemos nosotros, que fácil nos dejamos avasallar, que fácil nos convertimos lacayos ante el extranjero, y si es internamente ante otro ser humano, a veces porque lo vemos con una corbata y hasta le damos rangos o grados que quizás no tiene. Mero malinchismo. Porque yo tenía mi duda. Ajá. Pero fui, dijo, a la universidad. La persona no recuerdo el nombre en este momento, pero estaba encargado de montar lo que es la biblioteca de historia en la universidad. El historiador, el antropólogo, historiador, y me dijo que sí, que todavía arrastramos eso que describe el compatriota de la canción El Malinche. Sí. Que somos soberbios. Así, popularmente. Somos unos perros de garra con nuestros compatriotas. Es cierto. Pero ante el extranjero sumisos. Y esa mentalidad que siempre vivimos pensando que el de afuera es la solución
y no centrarnos en fundamentar nuestro desarrollo, nuestro crecimiento y el desarrollo de nuestra ciencia para transformar Honduras. Y una verdadera falta de identidad, fíjese. Sobre todo. Miren, una cosa, antes de ir con el tema. Somos vasallos. Fíjense que, por ejemplo, cuando usted viaja a algunos países del mundo, 2 países del mundo, 3, que tienen arraigado ese sentimiento patrio: Argentina, México y Estados Unidos. En el caso del último país, cuando usted va a cualquier ciudad, va a cualquier vecindario, va a cualquier comunidad, lo primero que usted encuentra afuera de la casa es la bandera. O sea, como un símbolo de identidad patria, es como un símbolo mucho más allá de cualquier concepción ideológica y política que usted le pueda poner a eso, pero lo que prima ahí es el sentimiento patrio. Cuando usted viene, cuando estamos en regiones como Honduras, por ejemplo, yo no veo carros, lugares así donde la gente saque su bandera y lo ponga y sienta ese orgullo de ser hondureño independientemente de los problemas que pueda afrontar, pues porque si nos metemos a la onda sociológica, filosófica, antropológica de lo que significa nación, entonces nos pegaríamos una enchivolada, pero el asunto al final no es ese, sino es un patrón cultural bien arraigado, en el cual, como bien lo dice don Carlos, que nosotros somos perros con nuestros mismos compatriotas. No obstante, cuando vemos ante un extranjero, agachamos la cabeza y le ponemos títulos que ni siquiera tiene. Gracias. No tenemos identidad y ese amor por lo nuestro, pero que lo tengamos arraigado, que primero mi vida que mi patria. Sí. Entonces sí, existe todavía, sí. Me manifestó el señor antropólogo, pues me vine convencido y a seguir luchando por recuperar lo nuestro. Y es un proceso largo. Por ejemplo, todavía, y en colegas, en una ocasión andaban unos compatriotas tulupanes, muy difíciles, viven muy difícil y andaban reclamando porque los estaban matando por su tierra, esa tierra de ellos. Sus ancestros ahí nacieron. Sin embargo, nosotros que ya somos una mezcla, no estamos muy seguros. Mestizos, a ver de qué. Entonces dice el colega, ¿y para qué se han ido a vivir a esas montañas, pues? Y entonces... Cuando la ignorancia es atrevida. Me molestó tanto. Es que la ignorancia es atrevida. Y yo me le acerqué, y vos te has visto las características, de dónde eres originario. ¿Por qué me pregunté si usted de dónde cree que soy? De Guajiquirole. Porque las características físicas de él, muy parecido, muy semejante a nuestra gente. Disculpe, dije Guajiquiro, confundo Guajiquiro, pero saludos a ese gran pueblo de Guajiquiro. Sí. A mi amigo Jorge López, Lepaterique le digo. Lepaterique, pues el compañero se le fueron los colores. No me agredió porque había bastante gente. Sí, pero es que como le digo, lo que me molestó es que estaba ofendiendo al pueblo originario tulupán, nuestros indios, que acostumbramos a decirles, y no lo sentimos, viven en esas montañas para salvar la vida. Allí se fueron a esconder de la persecución de los asesinos españoles. Sí. Por eso viven en las montañas, no porque ellos querían vivir. Y mire, quieran vivir. Ustedes ven dónde están sus arqueologías, dónde están sus monumentos, en los valles. Ahí vivían. Sí. Se fueron para salvar su vida. Sí, por eso, mire, después de 5 siglos de invasión, porque fue una invasión, todavía nosotros seguimos esperando que España pida perdón. Pues yo me voy a sumar a Evo Morales, que nos pague lo que nos robó. Sí, definitivamente. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también estaba exigiendo esa disculpa histórica del Reino de España por lo que pasó hace 5 siglos. Y los latinos debemos de sentirlos orgullosos y somos grandes y humanistas. ¿Usted no ha escuchado que los latinos andamos invadiendo territorios? No. Si acaso nos hemos agarrado y nos hemos agarrado a veces hasta tiros, así entre nosotros. Yo no he escuchado que Brasil, que es la primera potencia de Latinoamérica, haya andado invadiendo África o Asia con sus tropas, o Argentina, México, que son los latinos así, Colombia, que son los más grandes, sí. Chile, sí, que son los más grandes económicamente y que sus fuerzas armadas, son potencias regionales económicas, ¿cómo le llaman? Que tienen submarinos. Yo nunca los he escuchado que anden invadiendo. Son los europeos, sí,
O los y estadounidenses. nuestros amigos del continente del norte de América. Sí, los estadounidenses. Estados Unidos se llama Federación Sí, de Estados Unidos de América. sí. Federación de Estados Unidos de América es el nombre de los Estados Unidos, y más arriba pues está la Federación de Canadá, solo que son provincias. Entonces, si nosotros vemos, entonces tenemos buena armonía, buen comportamiento para convivir, y nos han saqueado los recursos históricamente y nos siguen saqueando. O sea que cuando nos dicen que nos donan o que nos prestan, no, nos devuelven. Por ejemplo, aquí hablan tanto del caso de Suecia. Esa transnacional telefónica de color azul, Ajá. el capital original es sueco. ¿Y cuánto nos roba? ¿Ah? Así de sencillo. El representante acá es un don Tabel Otero de origen cubano, que le entregaron la frecuencia y él se la vendió a esa transnacional, pues que es de capital sueco en toda América Latina, de lo que nosotros vemos a través de los medios de comunicación. Entonces no los dona. Sí. Nada, ninguno de esos países nos dona. Lo que no lo robó en América Latina, lo robó en África o en Asia. Pero todo ese sector europeo ha sido conquistador, invasor, ladrón y asesino por los bienes que han tenido esos continentes. Así de sencillo. Bueno. Pero yo, Carlos Paz, no vivo preocupado de que me quieran en España o querer, dijo, que aquí hay unos que son pelo musuco. Uh-huh. Y dice mi amada patria España, o la madre patria. Eso es repudiable. No. Decir la madre patria es repudiable. Madre patria. No. Ahí coincido con usted totalmente. Mi madre tierra, Honduras y punto. Sí. No hay discusión. Bueno. Ya tenemos los invitados. Sí, ya precisamente, mire. Entonces quiero hacer un agregado. Ya Ajá. El tema de hoy. En la calle, o algunos amigos que nos escuchan y otros que somos amigos, que nos conocimos en la Resistencia, preguntan siempre: ¿qué pasará con la alianza? ¿Cómo está la alianza? ¿Qué piensa usted de la alianza? No existe tal alianza. Lo que se presentó es un pacto, o sea, podemos llamarle pacto, acuerdo, convenio. Una alianza es de carácter político. Dos partidos, otro tipo de alianza, deben de sentarse y elaborar en conjunto la plataforma programática. Y Libre ya había presentado su plan de gobierno. Sí. Libre ya había presentado su plan de gobierno. Yo no escuché que se ha sentado para rehacer su plan de gobierno. Entonces, se firmó un pacto. Sí, estaba clarito en que el Congreso Nacional, se dijo en esa conferencia de prensa, era para el PCH. Sí. El PCH iba a proponer quién sería el presidente del Congreso Nacional. Exactamente. Es de un pacto, o sea, un acuerdo. Acuerdos pueden haber escritos. Sí, esa fue una negociación. Escritos. Entonces, la pregunta actualmente es: ¿qué está pasando con el pacto? Yo considero que continúa, porque yo no he escuchado que haya una decisión de alto nivel político, es decir, de que se rompe. Mientras eso no se dé, vamos a dar por hecho que continúa el pacto y el acuerdo. Y lo que nos enteramos después es que Salvador también tenía parte en el Ejecutivo. El Ejecutivo no solo es la presidenta. El Ejecutivo son instituciones centralizadas, instituciones descentralizadas, instituciones desconcentradas. En otra ocasión podremos explicarle qué es cada una de esos términos. Brian Flores. Mire, y para eso, bueno, antes de entrar en el tema, miren, yo creo que acá debe haber al final un diálogo tanto entre Salvador Narrala y entre la presidenta Xiomara Castro, porque lo que hubo el año pasado fue una negociación. Y en política la negociación simple y sencillamente es el arte de ceder. Tanto Libre cedió
el Congreso, algunas secretarías, algunas entidades claves y el PSH, en consecuencia también pues se dio algunas cuestiones. Bueno, pero para ir ya en tema, ya entrando, como decimos popularmente, en el ajo, nos acompaña a esta hora de la tarde el analista político don Filadelfo Martínez, y también está también en comunicación el secretario del PSH, Alfredo Alvarado, que en este momento se encuentra en San Pedro Sula. Pero primero le tengo que preguntar a don Filadelfo Martínez, un gusto saludarlo, don Filadelfo, me encanta que esté nuevamente acá en Cuarto Poder. ¿Cómo valorar, si lo podemos decir de esta manera, estos roces, pero provenientes más de la parte del designado presidencial Salvador Narrala? ¿Qué está ocurriendo en estos roces entre la presidenta Xiomara Castro, quien no ha respondido a esos ataques? En cambio, Salvador lo vemos muy beligerante en sus comparecencias. Un gusto saludarlo, Filadelfo, esta tarde en Cuarto Poder. Saludarles. Por ratos estaba un poco confundido por la magistral clase de historia que me han dado. Entonces dije yo, estoy en la universidad, en un programa. Entonces, les agradezco por recordar toda esta la historia verdadera, ¿verdad? De la conquista de América, y sobre lo que hay mucho que decir. Es que no tengo preocupación de ir a España. Yo les digo que no me sorprende lo que ocurre, porque en todo proceso político es normal que haya discrepancias. Y en todo proceso político las discrepancias entre los grupos que detentan el poder son más notorias que las discrepancias que puede haber en la oposición o en grupos que no tienen responsabilidad frente a los grandes proyectos del país. Entonces, no tiene por qué alarmarnos que haya discrepancias entre los diferentes actores vinculados al gobierno. Es parte del ejercicio democrático. Es decir, la definición de la democracia también tiene que ver con la existencia del disenso. Cuando no existe el disenso, cuando no aflora el disenso, entonces lo que estamos viendo es un esquema donde no existe la democracia, ¿verdad? Porque donde no hay disenso es porque se acallan las voces de la oposición. Y hay ejemplos de dictaduras, de gobiernos donde su principal propósito es negar que haya contradicciones. Entonces, para mí esto es normal, y voy a coincidir con ustedes en una cosa. Yo siempre he visto esto más como un pacto, como un acuerdo, porque se nos olvida, pero el anuncio que nos hicieron fue que después de una intensa negociación que fue a medianoche y parte de la madrugada del siguiente día, nos anunciaron el acuerdo final por el cual Salvador Narrala terminaba apoyando la candidatura de la ahora presidenta Xiomara Castro. Es decir, fue un acuerdo intensamente negociado. Y como ustedes acaban de decir, negociar es parte del ajetreo de la política, es parte de la habilidad política, negociar y obtener los mejores resultados. No siempre se obtienen. Siempre hay alguien que tiene que ceder, siempre hay alguien que sale ganando. Entonces, yo en ese sentido coincido con ustedes. No se construyó una alianza, la alianza tiene una perspectiva más estratégica, va mucho más allá, y esta es una debilidad de los acuerdos. El acuerdo que hizo posible que este grupo ganara las elecciones estaba basado en que todos queríamos que terminara el gobierno de Juan Orlando Hernández, que se fuera el Partido Nacional. Y entonces esa causa, que es coyuntural, permitió la conformación de un grupo muy heterogéneo, ¿verdad? De diversas corrientes políticas. Y ahora en el poder, porque yo escucho, ¿verdad?, hay quienes le reclaman a la presidenta Castro por esto, por aquello, por lo otro. Es decir, porque ya afloran cuáles eran nuestras expectativas con relación al gobierno. Yo creo que entonces hay mucho de eso. Ahora, es importante también señalar que los acuerdos son dinámicos y que es importante, si ahora afloran estos desacuerdos,
renovar el compromiso que se asumió el año pasado, porque necesitamos que el gobierno de la presidenta Castro pueda cumplir con sus promesas de campaña, más allá de las promesas de campañas, pueda lograr la estabilidad del país, lo que ella denomina refundación del país. Necesitamos transformar muchas cosas, por ejemplo, en el tema del manejo de los desastres o de los eventos naturales, ¿va? Como las inundaciones. Eso requiere de una política nacional conjunta. El tema de cómo resolver, cómo reestructurar la educación requiere de una política nacional. Entonces, el primer paso es dialogar con los que se tuvo un acuerdo y ahora hay diferencias. Yo creo que ese es el punto central en esto, ¿verdad? Por lo demás, yo no me asusta, fíjense, creo que es algo que es normal. Lo anormal es que las discrepancias impidan que el gobierno pueda ejercer su labor principal, y es asegurar que funcione la institucionalidad pública, ¿verdad? No solo que se cumplan las promesas de campaña, necesitamos que el país funcione. Y el país funciona cuando hay lluvias. Y por ejemplo, es normal que haya lluvias, y es normal que se deterioren las carreteras, pero para eso pagamos impuestos, para que en su momento se reparen las carreteras. Y eso es lo que tenemos que preocuparnos, que el gobierno funcione en beneficio de la sociedad. Muchas gracias al licenciado Filadelfo Martínez, gracias por compartir su conocimiento con la audiencia de Cuarto Poder, y le agradezco al señor Alfredo Alvarado, a quien no tengo el gusto de conocerle más virtualmente, secretario del Partido Salvador Honduras. Pero previo voy a mencionar lo siguiente: la verdad suena dura, pero yo escucho a doña Maribel Espinosa, que habla a nombre del PCH. Sí, ella salió de diputada del PCH, pero venía de ser vicepresidenta del Central Ejecutivo del Partido Liberal en las primarias de marzo, y en mayo era candidata a diputada. Escucho también a la doctora Figueroa, y es de reconocida, aunque no haya desempeñado los cargos, de reconocida militancia liberal, pero a ella todavía le podemos aceptar porque no había tenido un cargo así, sino que la mamá de ella y su familia en el Central Ejecutivo. Ella como tal, yo no me he enterado que haya sido funcionaria. La doctora Ligia Ramos, yo la vi, no me lo contaron, arengando en una internita para la alcaldía que hizo el Pino Socialdemócrata, y ya en mayo quedé asombrada cuando era candidata por el Pino. Así, pues yo eso le llamo oportunismo. Presento al licenciado Alfredo Alvarado, secretario general del PCH. Buenas tardes. Gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde, licenciado Alvarado. Muchas gracias, buenas tardes. Es un honor nuevamente compartir con ustedes. Gracias por la invitación. También quiero decirles que me gustó mucho esa clase introductoria de historia, porque los hondureños necesitamos también ser educados, y esa es una de las funciones del periodismo, del buen periodismo, orientar y educar. Así que les felicito, porque esas cápsulas históricas son magníficas para que la población sepa que en este caso particular del día que conmemoramos hoy, no fue ninguna conquista, fue una invasión. Y bueno, pasando al tema que mencionaba don Carlos, quiero decirle que tiene toda la razón. Fue precisamente una de las situaciones que divorció a Salvador Narrala como presidente del Partido Salvador de Honduras con sus bases. ¿Por qué? Porque nosotros somos los fundadores, somos el cimiento de este partido joven que se supone, al menos en teoría, tiene grandes ideales, pero que todavía no se han practicado, no se han llevado a la práctica. Y fue precisamente el hecho de que él escogiera de dedo, en vez de tomarnos en cuenta a nosotros, a quienes nos cuesta el partido. Usted mencionaba también, don Carlos, el tema de este acuerdo, la negociación, que en ningún momento fue una alianza, porque ya hablar de alianza es algo legal. Sin embargo, este acuerdo igual nos tomó a todos por sorpresa, porque casi de manera unilateral, quizás de repente consultado nada más con Pedro Barquero, quien tampoco tiene militancia en el Partido Salvador de Honduras,
Si no tiene militancia, tampoco tiene pertenencia. Y aparentemente entre ellos dos celebraron ese acuerdo con el Partido Libre, resultando de esa situación un enorme disgusto de parte de nosotros como bases en los diferentes departamentos de Honduras, porque no fuimos consultados y hasta la fecha de hoy no sabemos de qué se trata íntegramente ese acuerdo. Hemos escuchado a Salvador, desde luego, pronunciarse en contra de algunas decisiones del gobierno, lamentar que no está siendo tomado en cuenta, pues probablemente eso no estaba claramente establecido en el acuerdo. Y además dijo Salvador en algún momento que fue obligado, cosa que a mí personalmente me sorprende, porque nadie puede ir obligado a ningún lado. Al menos no, todavía en Honduras tenemos ciertas libertades. Y yo decir que me obligaron a hacer algo tan grave, es bastante comprometedor para una figura como Salvador Narrala, que venga a estas alturas a decir que fue obligado. Y sumado a eso, tenemos una situación interna en el partido bastante delicada, porque a pesar de que es un partido que tiene 2 años apenas de existencia, fue fundado el 9 de septiembre del 2020, porque en esa fecha sale publicada la resolución, que es la resolución del CNE 04-2020, y pues a partir de esa fecha, 9 de septiembre, se constituye en un nuevo partido político, el Partido Salvador de Honduras. Y desde ese momento, justamente desde ese momento, le ordenan a don Salvador Narrala que proceda a elegir a las autoridades en propiedad, porque esas autoridades, de las cuales soy parte, somos provisionales y debieron ser cambiadas desde ese justo momento, hace 2 años. Pero es que hace también 2 años el partido ha cambiado a cada momento de apoderado legal. Son 5 apoderados legales los que ha tenido el partido, entonces es bastante conflictivo, bastante difícil para cada nuevo apoderado legal seguirle el hilo a las situaciones internas del partido, y así se han ido aletargando estos conflictos, de manera tal que hoy el partido tiene hasta el próximo 29 de octubre, es decir, de hoy en adelante 17 días, para que realice todas sus asambleas. Ya no hay tiempo, porque así lo ordena el Consejo Nacional Electoral, que celebre todas sus asambleas desde el nivel de base o local, pasando por el municipal, luego el nivel departamental, hasta llegar al nivel nacional. Sin embargo, Salvador está nuevamente desacatando las órdenes del Consejo Nacional Electoral y ha establecido para el próximo sábado 15 una asamblea nacional, cosa que no procede, y que el mismo Consejo Nacional Electoral ya le dijo que eso es improcedente en una resolución del año 2021, que ya la vamos a ver más adelante. De momento le regreso el micrófono, sí, para ver si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta. Qué interesante, perdón si lo interrumpo, don Carlos, me llama la atención una cosa, el planteamiento que usted hace, que todavía siguen provisionales. Salvador Narrala, usted lo conoce y creo que es de sobra decirlo, su conducta histriónica, muchas veces altanera, otras veces prepotente, y que muchas veces considera de que él tiene la varita mágica para resolver todos los problemas en absoluto de los que suele padecer el país, esté desacatando una orden, porque recordamos nosotros que cuando él fundó el PAC allá por 2017, alegó de que Juan Orlando Hernández le robó la instancia política a través de la señora Marlene Alvarenga, y ahora estamos viendo que pareciera, espero estar equivocado, como que fuera por ese camino, dejarse quitar un partido político que no es nada fácil montarlo de la noche a la mañana, ¿no cree usted? Sí, fíjese que viví justamente esa experiencia, y por eso yo no culpo a Marlene, porque Marlene simplemente acató una disposición del entonces Tribunal de Elecciones, donde se le ordenaba nuevamente al partido, en este caso Partido Anticorrupción, que celebrara elecciones internas en vista de que habían movimientos. Le indicaron cuál era la fecha a ambos movimientos. Marlene lo acató.
Salvador decidió que él la iba a hacer en una fecha que él determinaría, lo hizo así, y obviamente que al final el Tribunal de Elecciones le dio la razón a quien acató la orden, que fue a Marlene Alvarenga. Por lo tanto, ella no se robó ningún partido, ella simplemente se quedó con la presidencia de ese partido de una forma legal. Así es, muchas gracias, licenciado Alvarado, y le solicitamos permiso al licenciado Martínez y al licenciado Alvarado para cumplir un compromiso de nuestros patrocinadores, pero cuando retornemos le consultamos al licenciado Martínez cómo generar servidumbre en el país que él planteaba también. Con uno ponle un plus a tu mundial. Por la compra mínima de 350 lempiras de combustibles, uno con Dynamax Plus, ganas semanalmente kits mundialistas, televisores, celulares y mucho más. Además, puedes ser uno de los ganadores de un año de combustible gratis. Reclama tu factura, escanea tu código QR y listo. Una energía diferente. Ponga mucha atención a este importante mensaje. Banco Atlántida nunca le enviará correo electrónico o WhatsApp indicándole que debe verificar su cuenta por movimientos sospechosos, verificar el código token o que por seguridad su banca en línea ha sido suspendida. Recuerde que Banco Atlántida nunca le solicitará su información, así que no la comparta con nadie. Además, usted puede reportar cualquier intento de estafa cibernética al call center 2280-1010 o ingresando a la página web www.bancatlan.hn en la sección Consejos de Seguridad. Dar su información bancaria es dar acceso a su dinero. Así actúan los estafadores cibernéticos para robar tu dinero. Te envían correos o WhatsApps en nombre del banco indicando que tu banca en línea ha sido deshabilitada por movimientos sospechosos y te invitan a ingresar a un link con tu usuario y contraseña y código de token. Esto es falso. Recuerda que Banco Atlántida nunca te solicitará tu usuario, contraseña o código de token por ningún medio. No te dejes engañar. Dar tu información bancaria es dar acceso a tu dinero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Qué haría usted para procurar un mundo mejor? Como todos sabemos, hay 7 acciones que podemos hacer para cuidar el planeta. Si vemos que hay 6 luces prendidas, o 7, y no las estamos usando, apaguemos 6 para ahorrar energía. Y dejar las 7 por si se necesita. Otra, imagina que tienes 6 platos de pollo. No, 7 platos de pollo. Pero solo se va a comer 6. Está desperdiciando el 7, ¿no? Octubre es el mes del 6 y el 7. Sí, vehículos con placas que terminen en 6 y el 7 pagan la tasa única. Entre en nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Y en un momento histórico vemos el acuerdo entre dos países siendo firmado. Aquí vemos el intercambio entre los líderes. Es tiempo de cambio de placas y el proceso es muy sencillo. Visita nuestras oficinas o entra en nuestra página, saca una cita, acude al centro de entrega más cercano a tu localidad con los documentos que te especifican y listo. Placas nuevas. Entra en nuestra página para más información. Recuerda que el replaqueo termina el 31 de octubre. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Semanalmente gánate kits mundialistas con televisor de 43 pulgadas, parlante, asador y hielera. Además, muchos bonos, tablets, celulares, Xbox, mini laptop y televisores de 65 pulgadas. Y al final de la promoción, 10 ganadores de un año de combustible gratis. Por tu compra mínima de 350 lempiras en combustibles 1 con Dynamax Plus, reclama tu factura, escanea el código QR en nuestras estaciones y listo. Una energía diferente. Restricciones aplican. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con el licenciado Filadelfo Martínez, sociólogo y analista de la realidad sociopolítica del país, y el licenciado Alfredo Alvarado, secretario general del PCH. Le consulto al licenciado Martínez. Decía que lo que interesa, y para eso se pueden renovar los acuerdos, se pueden renovar los votos de ese acuerdo para generar las
certidumbre en la sociedad hondureña porque se vive en una situación bien precaria de inestabilidad emocional para los hondureños cuando dicen queremos que haya servidumbre para la inversión y que la inversión es garantía de la seguridad jurídica, pero luego aparecen unos colegas ahí diciendo que la constituyente que diga libre qué quiere hacer con Honduras, luego dicen que se está persiguiendo a la ONG, que se quiere echar a la cárcel a los pastores, a los curas. En esa situación vivimos. Y viene Nasrallah y dice que él encabeza la alianza del Partido Nacional y del Partido Liberal. ¿Cómo generar esa servidumbre, doctor Martínez? Y es mucho más complejo. Ajá. Escuchando al licenciado Alvarado, uno dice, es impresionante. Pero yo creo, y lo digo con mucho respeto al partido de gobierno, hay que aprender a ser tolerantes. Todos tenemos derecho a opinar y a tener y a ser diferentes y a criticar. Pero escuché ayer al abogado Mundo Orellana que decía eso, y sobre todo las personas que tenemos una vida pública, incluyéndome yo que no estoy en el gobierno, estamos expuestos a que la gente nos critique, a que diga cosas de nosotros, a veces cosas infundadas, pero tenemos que acostumbrarnos a eso. Desde el momento en que yo acepto estar en un medio de televisión, me expongo, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, eso es normal, y si asumo un cargo público me expongo mucho más, y entonces hay una diferencia entre el ciudadano que no tiene una responsabilidad pública y el ciudadano que critica. Entonces yo creo que no es positivo que se descarten las opiniones porque alguien milita en el Partido Nacional, porque alguien milita en el Partido Liberal, porque alguien milita en el Partido Salvador de Honduras. Yo creo que el fondo aquí es, y es sorprendente, y yo le digo, siempre he visto con temor, porque la historia real, las evidencias de don Salvador Nasrallah es que él fundó el PAC, y sus errores políticos lo llevaron a perder el PAC, y de alguna u otra manera don Alfredo lo acaba de confirmar, y yo temo que le pueda suceder lo mismo con el Partido Salvador de Honduras. Eso es un mal precedente, es una mala trayectoria de Salvador Nasrallah, y yo creo que hay que decírselo, porque tiene que apostar. Y hay que decir lo siguiente: el Partido Salvador de Honduras es una institución política reconocida por el Estado de Honduras, pero desde el punto de vista de la definición de que es un partido político está muy lejos de eso. Y ahora don Alfredo nos da elementos también desde el punto de vista legal, porque no van a poder cumplir con este acuerdo del Consejo Nacional de las Elecciones. Y entonces yo no me gustaría que después Nasrallah diga que él no tiene partido porque desde el poder se lo quitaron. Creo que el Partido Salvador de Honduras y don Salvador tienen que asumir sus propios errores. Esa es una debilidad de toda la élite política, que no asume sus responsabilidades. Creo que tienen que aprender a eso. Es parte del ejercicio democrático. Sí. Y efectivamente hay mucho debate sobre si la constituyente o no, y en el tema de la constituyente yo creo que estaba más claro antes de 2009, porque efectivamente el presidente de Zelaya quería reelegirse. Ahora yo no lo veo es una percepción mía, quiero aclarar, tan convencido de que él se tiene que reelegir como tal. El Partido Libre es un partido mucho más amplio que lo que teníamos en 2009, donde hay más aspirantes y probablemente tenga mayor potencialidad de desarrollarse con otras candidaturas. O sea, es muy complejo el tema de la constituyente. Por lo tanto, no hay que tener miedo de debatirlo. Correcto. Y por lo tanto, no hay que tener miedo si claramente el gobierno dice cuál es el propósito de una constituyente. Pero sí, en esto vamos a tener opiniones diversas, y eso es lo que quiero decir. Y el gobierno tiene que estar consciente de eso. Pero la parte del debate político, sí hay que generar certidumbre, en cosas que son fundamentales. Vamos a tener inundaciones todos los años. Sí, y vamos a tener inundaciones provocadas en el periodo de lluvias. Como en enero vamos a tener incendios forestales, por ejemplo.
Vamos a tener incendios, ya van a ver en enero, a menos que el cambio climático aquello en enero, pero lo que tenemos en los días más secos del año son incendios forestales. Entonces, el país vive con problemas estructurales algunos, con problemas históricos otros, que deben resolverse, y para eso se necesita certidumbre, para eso se necesita consenso. Pero el debate político de qué hacer con nuestra democracia, y yo insisto, para mí, una meta fundamental es que tengamos elecciones dentro de ya 3 años, y que las elecciones sean mucho más transparentes y más participativas que las que tuvimos en noviembre del año pasado. Si nos permite un momento, don Filadelfo, brevemente, porque por alusión a lo que expuso el secretario general del PSH, tengo aquí por línea móvil al jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras, el parlamentario Tomás Ramírez, que quiere reaccionar al respecto. Un gusto saludarlo, diputado Ramírez. ¿Qué tiene que decir ante lo que acaba de declarar el secretario general del PSH en la zona norte? Con brevedad. Muy buenas tardes, agradecido. No sé si me escuchan bien. Le escuchamos, caballero. Ok, un saludo para todos los oyentes de Cuarto Poder y saludos igual. Queremos aclarar algunos aspectos que mencionó el compañero Alfredo de la Costa Norte. Decirle que el Partido Salvador de Honduras hemos venido preparando nuestra base desde hace 2 meses para prepararnos el 15 de este mes a hacer una asamblea lo que es una asamblea para elegir 3 cosas. Primero, ratificar a todos los delegados, tanto municipales, delegados departamentales, y también, segundo elemento que vamos a hacer en la asamblea, ratificar los nuevos estatutos conforme a cómo lo solicita el Consejo Nacional Electoral. Y número 3, vamos a elegir al nuevo directorio en propiedad en esta reunión el próximo 15 de octubre. Hemos tenido el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral en todos estos procesos, y lo cual hemos hecho las cosas correctamente. Hasta este momento, el partido, ninguno de los delegados, yo soy delegado propietario por el departamento de Atlántida, hemos sido electos por una asamblea. Simplemente fue una designación de parte de las autoridades que confiaron en cada uno de nosotros en forma provisional. Hoy nosotros somos provisionales y dejaremos de ser provisionales una vez que seamos ratificados en la próxima asamblea como delegados propietarios y delegados suplentes. Manifestar también que hay voluntad, el partido está unido, y que posteriormente, después de la asamblea, ya el 16 de octubre, vamos a salir unidos todos aquellos, y los que posteriormente deseen ser delegados tendrán que ir a unas elecciones primarias, ya que hay 3 movimientos prácticamente que se están preparando para las primarias en el partido. Así que invitamos a todos que se consideran líderes, que se dicen llamar líderes de cada uno de sus departamentos, para que vayan integrando un movimiento y se vayan autorizando a través de asambleas generales o primarias, como lo hacen todo partido grande. El Partido Salvador es un partido grande y por ende nos alegra que exista esta integración y que poco a poco estemos llenando una expectativa como una alternativa para el pueblo hondureño para gobernar el próximo año. Así que, aclarado esto, no se está imponiendo absolutamente a nadie, se va a elegir un nuevo directorio y esto va a ser en base a los votos de los delegados, son 29 delegados, y el que tenga la mayoría va a ocupar las posiciones en el nuevo directorio. Así que eso es lo que queríamos aclarar. No hay polémica son aquellos que quieren mantener el partido dividido, y nosotros que estamos en esta gesta de unir primero al partido, que exista la oportunidad para que todo aquel que quiera llegar al poder en el partido lo haga democráticamente a través de elecciones internas.
Muy bien. Vamos a ver con el diputado Ramírez a ver si podemos acomodar un tiempo en los 2 días que faltan para el 16, Brian. Sí, sería bueno acomodar. Estoy tratando de ubicar al señor Ramírez, diputado por Atlántida, y no fue posible. Sí, vamos a ver si podemos tratar por lo menos media hora en esta semana. Por lo menos al finalizar el programa, don Tomás, acordamos para que podamos por lo menos cuadrar una entrevista para que hablemos de lo que va a ocurrir este fin de semana, ¿le parece? Me parece muy bien, yo creo que hay que orientar muy bien al pueblo hondureño, no podemos seguir en estos debates que no son nada constructivos, máxime ahora que estamos impulsando y que siempre tenemos una alianza con el Partido Libre en beneficio del pueblo hondureño. ¿Cómo no? Yo creo que polarizar al pueblo no es lo correcto en este momento, sino buscar la unidad en todos los aspectos. Unidad dentro del Partido Salvador de Honduras, que somos un partido de centro, y unidad en la alianza porque tenemos objetivos comunes en beneficio del pueblo hondureño. Gracias, nos quedamos sin tiempo. Gracias al diputado Tomás. Muy amable. Ramírez, PCH. Brian, con el permiso de nuestros invitados, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar ya a las conclusiones. Vamos a ir a un corte en este momento, no sin antes recordarles este importante mensaje del Banco Atlántida a esta hora de la tarde, y ponga mucha atención. Banco Atlántida nunca le enviará correo electrónico o WhatsApp indicándole que debe verificar su cuenta por movimientos sospechosos, verificar el código token o que por seguridad su banca en línea ha sido suspendida. Recuerde que Banco Atlántida nunca le solicitará su información, así que no la comparta con nadie. Además, usted puede reportar cualquier intento de estafa cibernética al call center 2280-1010 o ingresando a la página web www.bancatlan.hn en la sección Consejos de Seguridad. Dar información, su información bancaria es dar acceso a su dinero. Así actúan los estafadores cibernéticos para robar tu dinero. Te envían correos o WhatsApps en nombre del banco indicando que tu banca en línea ha sido deshabilitada por movimientos sospechosos y te invitan a ingresar a un link con tu usuario y contraseña y código de token. Esto es falso. Recuerda que Banco Atlántida nunca te solicitará tu usuario, contraseña o código de token por ningún medio. No te dejes engañar. Dar tu información bancaria es dar acceso a tu dinero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Qué haría usted para procurar un mundo mejor? Como todos sabemos, hay 7 acciones que podemos hacer para cuidar el planeta. Si vemos que hay 6 luces prendidas, o 7, y no las estamos usando, apaguemos 6 para ahorrar energía. Y dejar las 7 por si se necesita. Otra, imagina que tiene 6 platos de pollo. No, 7 platos de pollo. Pero solo se va a comer 6. Está desperdiciando el 7, ¿no? Octubre es el mes del 6 y el 7. Sí, vehículos con placas que terminen en 6 y el 7 pagan la tasa única. Entre en nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Y en un momento histórico vemos el acuerdo entre 2 países siendo firmado. Aquí vemos el intercambio entre los líderes. Es tiempo de cambio de placas y el proceso es muy sencillo. Visita nuestras oficinas o entre en nuestra página. Saca una cita. Acude al centro de entrega más cercano a tu localidad con los documentos que te especifican y listo. Placas nuevas. Entra en nuestra página para más información. Recuerda que el replaqueo termina el 31 de octubre. Gobierno del Socialismo Democrático, Xiomara Castro, presidenta. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con don Alfredo Alvarado, secretario general del PSH, y el licenciado Filadelfo Martínez, sociólogo y analista de nuestro país, sobre este pacto de libre. Y se nos fue el tiempo, solo que asumimos el compromiso con don Alfredo de a ver si logramos esta semana volver a hablar del PSH. Don Alfredo, usted escuchó a don Tomás, pero sí, yo lo si que me permite, en 2 minutos yo le puedo decir por qué Tomasito, como le decimos cariñosamente, está equivocado. Si me permite, en 2 minutos yo le diré que si Tomás Ramírez, siendo como es jefe de bancada del PSH, conoce el artículo 162 de los estatutos. Le decía anteriormente que el 8 de septiembre del año 2020
El diario oficial Gaceta publicó los estatutos del partido, por lo tanto son ley y deben cumplirse. Eso es lo que está pidiendo el Consejo Nacional Electoral, que el partido camine conforme a sus estatutos, que dejen de inventar reformas porque no proceden con autoridades provisionales. Las reformas sí proceden, pero con autoridades ya en propiedad. 1. El artículo 162 establece claramente que esas autoridades que salen publicadas en ese diario oficial La Gaceta, 35.666 somos temporales. Por lo tanto, se debe realizar en todos los niveles. Habla de todos los niveles y ellos están quitando el nivel de las bases. ¿Por qué? ¿Por qué atentar contra un principio tan fundamental de la democracia? ¿Por qué? Porque se quedaron sin tiempo. Y en parte les entiendo, pero no es culpa de las bases que se quedaron sin tiempo. Es culpa de quien dirige el partido. Porque en la resolución 1308 del 2 de agosto del 2021, el CNE le vuelve a recordar a Salvador que tiene 8 meses, que en esos próximos 8 meses debe celebrar las asambleas, y le vuelve a recalcar en todos los niveles, repito, ¿por qué quieren quitar las asambleas de base? Porque no tienen tiempo. Se le venció ese término de 8 meses y el PSH, a través del apoderado legal de ese momento, el abogado Daniel Flores, pide una prórroga de 1 año. El CNE le da 6 meses. 6 meses que empezaron a correr el 29 de abril de este año y que terminan el 29 de octubre. Del 15 de agosto al 29 de octubre solo son 14 días. Ya no hay tiempo para celebrar todas las asambleas. Que admita Tomasito, que admita el diputado Tomás Ramírez, que no han sabido llevar esta relación de tiempos, no han sabido respetar los estatutos y sus procedimientos, y eso es ley, lo repito. Por lo tanto, quiero recordarle también a Tomás que el 15 de mayo del 2021, Salvador también intentó celebrar una asamblea nacional pasándose por los otros 3 niveles anteriores, y el CNE le dijo no procede. Se lo dijo al entonces apoderado legal Virgilio Padilla. Todo eso está documentado en las resoluciones. Lo que pasa es que han pasado tantos apoderados legales, 5, comenzando con Tony García, pasando después por el abogado René Adán Tomé, después llegó Daniel Flores, después continuó después el tercero fue Virgilio Padilla, el cuarto Daniel Flores y el quinto, que actualmente es Carlos Yasser Salgado. Óigame, ese es un desorden. No han querido cumplir con los estatutos y ahora se inventan una Asamblea Nacional que no procede, pero que sea el Consejo Nacional Electoral que les diga eso. Nosotros ya los advertimos y ellos están equivocados, lamentablemente, y es penoso desmentir a un diputado, pero él no está en lo correcto. Don Alfredo, yo tengo la percepción que Salvador no quiere ser presidente de Honduras, sino que lo que anda ahí es como changoneta con las expresiones que dice. ¿Qué opina usted? Yo pienso que él siempre aspira a ser presidente de Honduras, pero si no puede presidir un partido, difícilmente va a presidir una nación con tantos problemas que tiene la población. Ahora bien, bueno, quedemos con el compromiso, don Alfredo, de que tengamos un programa dedicado precisamente a abordar lo que está sucediendo en el PSH. Mire, ya nos quedamos sin tiempo, estamos a menos de 3 minutos y queremos ir aterrizando ya con el sociólogo don Filadelfo Martínez. Disculpe, qué tanta cosa. Don Filadelfo Martínez, ya para ir concluyendo, ¿cómo valorar toda esta coyuntura que está dando, lo que acabamos de escuchar, esas contradicciones en el PSH, lo que está pasando en este momento entre Salvador Narral y la presidenta Castro? Yo soy pesimista con relación al partido Salvador de Honduras. Creo que los antecedentes del ingeniero Narvala me permiten señalar que difícilmente va a poder manejar esos disensos, que para mi sorpresa son más profundos de lo que yo intuía. Segundo, yo insisto, creo que el gobierno tiene que tomarse con mayor calma las críticas, tiene que aceptar, el gobierno necesita una oposición, pero la oposición también tiene que ser constructiva, ¿verdad? Repito, el país no está para debatir sobre
cosas que se pueden negociar en otro momento. Hay problemas más urgentes que se deben resolver y eso solo se puede hacer si hay un diálogo franco y si hay un acuerdo de unidad nacional. Ahora no hablemos de acuerdos y de alianza, hablemos de un acuerdo para transformar este país, por favor. Necesitamos avanzar. Muy bien, gracias. Muchas gracias, licenciado. Siempre nos atiende y comparte con nuestra audiencia Cuarto Poder Radio Globo. Bueno, don Alfredo, quedemos así entonces. Claro que sí, a la orden. Y perfecto. No, gracias a usted por habernos atendido. Gracias. Bueno, nos hemos quedado literalmente sin tiempo, don Carlos, con ese que despelote que hay. Continuamente a don Salvador Narrala. Yo tengo la percepción que no quiere ser presidente de Honduras. Es lo que le interesa estar en la jerga política, alegando, contradiciendo. No es posible que Salvador Narrala le hayan dado un plazo, el 2021, para dejarlo participar en las elecciones con un directorio interino, no en propiedad, dándole que al siguiente año lo legalizara. Así participó en el proceso electoral. Sí, así participó. Porque no llevó a cabo todo el procedimiento. En aquel momento, don Salvador alegó de que la dictadura, que el narcodictador le quería quitar el partido que había fundado. Pero hoy estamos escuchando lo mismo, que desde abril le dieron plazos para que llevara el procedimiento que establecieron en sus propios estatutos. Si alguien no cumple con la doctrina ideológica y la ley que él mismo ha sido creador con sus afines, no va a cumplir las demás. La lógica le dice a uno que no va a cumplir con las demás. Y yo lamento escuchar a don Tomás Ramírez, a quien estimo mucho, que lo han puesto de dedo. Sí, es lamentable. Miren, al fin y al cabo Salvador Narrala no va a ser presidente de este país, porque así como va Salvador con su conducta arrogante, autoritaria, muchas veces no va a ningún lado. Como decimos popularmente, ni a Talanga va a llegar. Nos quedamos sin tiempo, encontrémonos mañana. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.